habíamos hablado de lo que es bloqueo, de lo que es bradicardia, y habíamos hablado de arritmias es todo ruido cardíaco que sale de lo normal, sea de bajo ritmo como las bradicardias, que están por bloqueos de dicha auriculoventriculares y que necesitan marcapasos, las taquicardias que pueden ser sinusales o supraventriculares, las extrasístoles, todo lo que es anormal se llama arritmias, ¿no? Las taquicardias que son de varios tipos, ¿no? Los flutter, la fibrilación auricular, la fibrilación ventricular. La fibrilación auricular, les decía que el paciente puede vivir con fibrilación auricular, como en el caso de nuestro presidente que está preso, ¿no? Y la fibrilación auricular a nadie lo mata. Ustedes le dan su digital o su beta bloqueador y un anticoagulante y se acabó. Hay gente que vive y trabaja con su fibrilación. Pero la fibrilación ventricular les dije que no, porque las fibrilaciones ventriculares son eventos que se presentan, les dije en la primera clase, en el paciente que está grave. Yo no puedo vivir con una fibrilación ventricular. Es un evento que se presenta cuando yo tengo cualquier enfermedad, sea cardíaca, respiratoria, infecciosa. Se presenta una fibrilación ventricular y mi siguiente paso es la muerte, ¿no? Entonces son etapas que tienes que sacarlo rapidito. Nadie vive con fibrilación ventricular, pero con el resto de arritmias sí, incluso con la taquicardia es controlada, ¿no? Ahora hay marcapasos que controlan la fibrilación, son caros, pero controlan. Hay marcapasos que controlan la baja frecuencia, con el caso del bloqueo tercer grado. Yo tengo 30 de frecuencia, me ponen mi marcapaso y me llevan a 60, 70 al gusto, y me ponen con la computadora. Yo me acerco y es como un sistema de radio. Necesito más frecuencia, me ponen 70, 80. Normalmente se dejen 60, 70, ¿no? Incluso las taquicardias ya están controladas con marcapasos, porque hay gente que sufre de taquicardias frecuentes. Entonces le ponen un marcapaso, no más taquicardia, el equipo le controla solito y baja, ¿no? Es lo que vamos a ver nosotros. Una arritmia entonces es una alteración del ritmo cardíaco, ¿no? Son impulsos, no se olviden que son impulsos eléctricos. Les había dicho que es el corazón es el único órgano que tiene su propio motor, que le da sus impulsos eléctricos, ¿no? Entonces le dan un adecuado ritmo y una sincronía adecuada. Los latidos pueden ser entre 50 y 100, ¿ya? Depende de la gente cómo esté entrenada. Por ejemplo, yo debo tener en este momento 70. Hay muchos de ustedes que hacen deporte, deben estar con 50 sentaditos, ¿no? Entonces no se asusten. El otro día di un ejemplo y parece que lo entendieron mal en la primera clase. Un alumno me dice: doctor, usted dice que cuando hay bloqueo, cuando hay bloqueo y sube la frecuencia hay que poner el marcapaso. No es así. Yo les conté de un paciente que me llamaron. Y esto les va a ocurrir a ustedes. Por eso es que la clase teórica es importante. A ustedes les llaman a veces, como a mí me llaman: doctor, tienen que poner un marcapaso, la ha indicado el cardiólogo. Yo tengo cardiólogos que han hecho en Argentina y son más teóricos que ustedes. Ustedes ven pacientes. Entonces, tiene 48 de frecuencia y dice que no lo operan si no tiene marcapaso. Entonces el jefe llama al doctor Sandoval para que lo vea. Yo voy y lo veo. Le digo: hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Tal. ¿En qué trabajas? Soy ¿cómo tiene un nombre? Levantador de peso en el mercado de fruta, ¿no? Estibador. Ya con eso me dijo su diagnóstico. ¿Saben cuánto carga un estibador? Yo cargo 20 kilos y me agoto. Estos se tiran 200, 300 kilos encima y caminan 10 cuadras. Entonces, imagínense el ejercicio que hacen. Entonces le dije: ya no le vi ni el electro, le di una examinada nomás. Pase, grado 1. El doctor le ha puesto grado, sí, así es, grado 1. Entonces confundan eso. Hay gente que hace deporte, por ejemplo una campesina que se levanta a 4 de la mañana y trabaja, tienen pues 45, 48, 50 y no están bloqueadas, ¿no? Recién cuando suben un cerro, recién llegan a 80, 90 de frecuencia, y nosotros, yo caminando hasta acá estoy con 90 de frecuencia. Entonces, eso les doy como ejemplo para que ustedes tengan una idea de la frecuencia cardíaca. Si alguien de acá de ustedes maneja bicicleta, pues cuando duerme van a creer que está muerto, o está con 48 de frecuencia.
Entonces no se asusten. Es importante que ustedes no lo sorprendan como médicos. Al médico no deben sorprenderlo. Entonces, esta frecuencia oscila entre 50 y 100, ¿no? No es nada raro dependiendo de la capacidad del ejercicio del paciente. Entonces ya saben ustedes dónde se inicia el impulso, en el nodo sinusal, en aurícula derecha, ¿no? Pasa las aurículas por el nodo auriculoventricular, ¿no? Y sigue la frecuencia por el haz de His. ¿Qué pasa si allá hay una placa de ateroma? Ya no pasa pues el impulso, ya no pasa. Y si en el haz de His hay, en el haz auriculoventricular ya hay otra placa, tampoco pasa. Yo les decía en la clase, por ejemplo, cuando hicimos insuficiencia mitral, que de la válvula mitral a la aórtica hay medio centímetro y por ahí pasan las fibras de Purkinje. Entonces, ¿qué pasa si hay calcificación? Hay bloqueo, ya no va a haber buena frecuencia, se altera todo. Entonces, esto tienen que tenerlo en cuenta ustedes para la frecuencia cardíaca, ¿no? Después ya de ahí, si pasó de ahí, se conduce a los ventrículos y tienen ustedes el ritmo sinusal. Pero si no pasa, ¿qué pasa? Empiezan a disparar por cualquier lado y empieza la fibrilación auricular, cuando ya se rompe el ritmo. Y el ritmo se puede romper o por la presencia de placas o por la presencia del crecimiento de aurículas. Se exagera una aurícula, ya no rompe los cordones, entonces no hay una buena transmisión, ¿no? No se olviden que la frecuencia cardíaca está comandada por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Con el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Los tres intervienen para darnos la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso simpático, que es una red de nervios, denominada plexo simpático. El simpático, ¿cómo llega al corazón? A través del vago o neumogástrico. Ustedes saben que el vago va a irrigar todo lo que es la parte del tórax, incluyendo parte del estómago, ¿no? El plexo incluso que ustedes conocen, ¿no? Entonces, acá también va a haber segregación de hormonas. Por eso el corazón, cuando decíamos la primera clase, le decíamos que es un órgano autocrino y paracrino. Miren las hormonas del sistema simpático, ¿cuáles son? La adrenalina y la noradrenalina, que ustedes lo van a usar, ¿no? Estos lo van a usar, ¿no? Entonces, ¿estos qué hacen? Aumentan la frecuencia cardíaca. Otra de las hormonas que aumenta la frecuencia cardíaca es la hormona tiroidea, que también va a actuar a nivel de corazón. ¿Qué hace la hormona tiroidea? ¿No? Hace latir el corazón con excesiva rapidez. Por eso es que cuando hay tormenta tiroidea, cuando la tiroides está exagerada, hay la famosa tormenta tiroidea y empieza a disparar 100, 120, 140 y nadie sabe cómo calmarlo. Entonces ya saben ustedes que acá tienen que ponerle un beta bloqueador. Cualquier beta bloqueador lo bajan, por eso es que estos pacientes que tienen hipertiroidismo tienen aparte su tratamiento de beta bloqueador todos los días para evitar esto, para evitar que haya taquicardia en los pacientes. Ahí tienen ustedes los dos haces, miren, auriculoventricular, el nodo sinusal, ¿no? Y ustedes tienen como, miren, si acá hay alteración, si hay una placa ya no pasa, si acá hay otra placa tampoco pasa. Entonces, eso para que vean más o menos las figuras, ¿no? Entonces las arritmias van a aparecer por tres motivos. El impulso no se genera adecuadamente, el impulso se origina en un sitio erróneo, fuera, porque ya la placa lo disparó a otro lado, y los caminos para la conducción pueden estar alterados. Cualquiera de las tres formas se presenta, ¿no? Y hay diferentes clases de arritmias. Por su origen pueden ser supraventriculares, ¿no? Se originan antes de las de His, es decir, en las aurículas, en el nodo auriculoventricular, o pueden ser ventriculares, se originan en los mismos ventrículos. Por su frecuencia cardíaca, rápidas o taquicárdicas, frecuencias superiores a 100, lentas o bradicárdicas debajo de los 50 sería ahí, ¿no? Y por su modo de presentación, crónicas, carácter permanente, en el caso de la fibrilación o bloqueos, y paroxísticas se presentan en ocasiones, ¿no? Yo puedo tener en ocasiones taquicardia cada que me tomo un trago, tengo algo mi taquicardia, o cada que me fumo algo. Entonces tienen que tener ustedes en cuenta todo eso. Son estimulantes que van a presentarse para... Entonces este sería por su presentación, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Ya saben que si hay síntomas en una de las arritmias causan síntomas. ¿Cuáles? Palpitaciones, mareos, cuadros sincopales en el caso de los bloqueos, ya les decía, esto hablamos bastante, dolor torácico, y puede llegar a pérdida de conocimiento. ¿Qué pasa si yo corro y no tengo oxígeno en el cerebro? Me caigo como pollo, ¿no?
pueden ser inadvertidas, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico no lo hago con la mano, lo hago con el electrocardiograma o tomándole el pulso. Ya les dije desde la primera clase, no nos acostumbramos nosotros a los pacientes a tomar el pulso o a los familiares, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Otro de los cuadros que se emplea es el Holter. El Holter es un equipo que lleva tres parches con electrodos en el pecho, con su cable, y yo lo llevo en la cintura. Es un aparatito con baterías que va manejado por cualquier computadora, ¿no? Y el Holter me lo pueden marcar para que me registre el electrocardiograma cada 30 minutos, cada 10 minutos, cada media hora, cada 2 horas, me ponen 24 horas. El Holter tiene sus usos. ¿En qué lo uso el Holter? Cuando yo no detecto un infarto o una isquemia, cuando no detecto yo una arritmia, cuando no detecto una taquicardia, ahí sí el Holter. Pero si yo conozco una taquicardia, ¿para qué el Holter? Eso tengan cuidado, porque hay colegas que no está bien que lo hagan. Yo tengo algunos colegas que vienen que si te voy a poner un Holter para ver tu presión arterial. Y no pueden controlar la presión y quieren con el Holter controlar la presión. Entonces es importante eso, ¿no? Tiene sus indicaciones el Holter. En este caso sí, para ver taquicardias, bradicardias, arritmias o para ver estas sístoles, ¿no? La otra prueba que se realiza es el test de esfuerzo que ya le mostré antes. Con el test de esfuerzo estoy corriendo, entonces allí sí sale si hay taquicardia, bradicardia, con el exceso del ejercicio, ¿no? Finalmente, para hacer un buen estudio, cuando yo no encuentro la causa de la arritmia, ahora lo que se hace es un estudio electrofisiológico. ¿En qué consiste? El estudio electrofisiológico es un estudio, acuérdense, es un estudio caro. Me ponen un electrodo a mí por la femoral o por la radial y que va al nodo sinusal, o empiezan a buscar, y se toma, y el catéter se va a un electrofisiógrafo. El electrofisiógrafo cuesta $150,000, para que tengan una idea. Tendrá una clínica privada chiquita un electrofisiógrafo, les engañan. Esto solo es propio de hospitales, por un equipo no va a tener para hacer eso en una clínica que no me da nada. El catéter para el electrofisiógrafo sirve solo para un examen, y cada catéter cuesta $2,000. Entonces ya tengan una idea. Porque ese electrofisiógrafo, cuando yo quiero quemar, porque eso se quema, donde encuentro el asa aberrante, disparo corriente y quemo. Ya no sirve sino solo para una quemada. Entonces todo eso tengan en cuenta. Eso les digo porque ustedes no pueden ser sorprendidos por eso, ¿no? Entonces estos cables sirven solo para una quemada o para un tratamiento, y son caros, y el equipo en sí es caro. En donde hay electrofisiógrafo es en el Import 1 y otro en el Almenara, creo que hay otro. Después tenemos las bradiarritmias, que ya les dije, las bradiarritmias frecuencia baja, más baja de lo habitual, ¿no? Pueden ser asintomáticos y sintomáticas cuando hay síncope, mareos frecuentes. Cuando ustedes vean un paciente que es mareo, lo primero que tomen el pulso o háganle un Holter para ver en qué momento hace la frecuencia baja, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de un bloqueo de tercer grado? Marcapasos. Se pone el equipito, el marcapasos, y ya está, y lo controlan su frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de bradiarritmia? Sinusal, el que hablamos del paciente que hace ejercicio, el paciente es una bradicardia sinusal, no necesita tratamiento, no necesita marcapasos, ¿no? ¿Cuáles necesitan? La enfermedad del nódulo sinusal y bloqueos sinoauriculares. Acá sí necesitan tratamiento, y los bloqueos auriculoventriculares completos. Los bloqueos auriculoventriculares completos pueden ser de primer grado, que puedo mantenerlo con un poco de tratamiento, de segundo grado y de tercer grado, ¿no? ¿Cómo son? Miren cómo se presenta un bloqueo de primer grado. ¿Se dieron cuenta? La onda, ¿esto qué es? PR está prolongada. ¿Eso debía ser hasta cuánto? 0,22. Así es. Miren, acá todo está prolongado. Bloqueo de primer grado, ¿ya?
Ahí hablo de un bloqueo de primer grado. Ahí hablo de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOBIS 1, o se llama también el fenómeno de Wenckebach. ¿En qué consiste? Está clarito, miren. Uno es corto, uno más corto, uno más largo y uno desaparece. Este es el fenómeno de Wenckebach. Nada del otro mundo. Bloqueo de segundo grado, bloqueo de Wenckebach. Si a ustedes les mostrarían esto en el electro, ya no tienen por qué ustedes leer tanto. Facilito, ¿no? Irregulares y uno se desaparece, una vez y desaparece. Segundo grado Wenckebach. Y este ya es el tercer grado, bloqueo auriculoventricular de segundo tipo MOBIS 1, este ya es para marcapasos. Miren acá, una onda P y no hay QRS, ¿no? Ya desaparece el QRS. Pero hay otras dos que sí tienen su QRS. Entonces este es el bloqueo de segundo grado tipo 2, MOBIS 2. Y acá tenemos ya el de tercer grado, síndrome de Stokadam, ¿no? Acá uno ausente, uno ausente, uno ausente, no hay el QRS, así se presenta, uno ausente. Esos son los tres tipos que hay. Se acabó, ¿no? Este sí requiere de marcapaso. ¿Y por qué se dice el síndrome de Stokadam? El síndrome de Stokadam es cuando yo me caigo. Entonces siempre pregunten, ¿cuántas veces yo he tenido en la mañana la suerte de estar con mi grupo y hemos visto 2 pacientes con bloqueo? Y los 2 habían hecho síndrome de Stokadam. Interesante. Esto no debe faltar. El paciente camina y se cae, sube las escaleras, hace ejercicio y se cae, ¿no? Entonces son los famosos síndromes de Stokadam. Por eso se llama el bloqueo del síndrome de Stokadam, ¿no? Esto de taquicardia ya lo tocamos, que es una arritmia sinusal, una taquicardia sinusal, ya lo vimos, ¿no? La fibrilación sí es importante. Ya vieron que la fibrilación auricular es una arritmia completa, dum dum ta ta ta, dum 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 ta ta ta, dum ta ta ta, completa. Cuando ustedes detecten eso o escuchen con su electro, están frente a una arritmia completa. Se puede dar en pacientes de edad, con hipertensión, o se pueden dar también en jóvenes, ¿no? Es de un ritmo rápido y regular, ¿no? Tienen múltiples focos de activación que no comienzan la activación en el nódulo, sino en cualquier parte de la aurícula, por lo general aurículas grandes, cerca de las venas pulmonares, ¿no? Los impulsos son rápidos y desorganizados, ¿no? Hace que fibrilen muy rápido. Cuando yo encuentro fibrilaciones continuas, no controladas, se dice flutter auricular o flutter auricular, ¿no? Eso sí necesita atención inmediata, no una fibrilación auricular, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que producen fibrilación? La presión alta, una enfermedad coronaria, una cardiopatía reumática, un cuadro inflamatorio también nos puede llevar a una fibrilación. Su clínica es variable, palpitaciones rápidas, irregulares, sensación de falta de aire, mareo, dolor de pecho, o puede ser muchas veces asintomática, ¿no? Esto, lo importante que sepan de fibrilación auricular, que siempre se asocia a trombos. Por eso es lo riesgoso de esto, a tromboembolias. ¿Y qué puede producir? Ictus, ¿no? O ACVs. Entonces, tienen paciente que tenga fibrilación auricular, a ese paciente sí necesita aspirina, o clopidogrel, o warfarina. Cualquiera de estos anticoagulantes debe acompañar, no a un paciente normal. Los cardiólogos estamos mal acostumbrados que apenas nos llega un paciente hipertenso, tu aspirina, para salvarte la vida. Mentira, la aspirina no hace nada, cuando más le puede producir un hueco en el estómago, ¿no? Pero mal acostumbrados estamos, que ustedes van a ver todo el mundo aspirina. La aspirina se debe dar bajo condiciones, una fibrilación, paciente que tiene varices que puede despedir trombos, paciente que ya tuvo infarto, paciente que ya tuvo ACV, un paciente con diabetes, ahí sí le doy, porque sé que va a ser cualquier trombo, aunque sea un trombo graso, pero un paciente normal, ¿no? ¿Qué efecto tiene la aspirina? Es el negocio de la Bayer. Entonces hay que tener mucho cuidado, a veces nos engañan con eso, ¿no? Este es en sí, ya les decía el otro. Entonces a estos pacientes hay que darle antiagregantes como la aspirina, o hay que darle anticoagulantes. Ahora han agarrado la costumbre mala
aparecido unos anticoagulantes que cuestan 10 soles la tableta. Un beta bloqueador que controla la frecuencia cuesta 20 centavos y le dan un antiagregante que cuesta 10 soles. Y este agregante que ha aparecido, que es de la Bayer y de otros, 10 soles cada tableta, es mañana y tarde. Pero aparte le dan aspirina. ¿Ustedes confían en eso? Pero si aparece uno de 10 soles que le voy a dar 20 soles, ya no necesito la pobre aspirina de 10 centavos. Pues ¿para qué le doy? Entonces hay que tener cuidado mucho con los negocios de los laboratorios. Entonces estos pacientes con fibrilación sí necesitan eso. Lo que pueden presentar es el aleteo fláter auricular, ¿no? Acá sí estos pacientes necesitan, porque son tromboembólicos, estos pacientes sí necesitan anticoagularlos de inmediato, ¿no? Son pacientes que hacen estos cuadros de fláter cuando están con un cuadro infeccioso grave o una cardiopatía no controlada. Yo creo que con esto hemos hecho un recuento y un repaso rápido de lo que puede venir. No se olviden, con esto terminamos porque arritmias hay mucho. Pero apréndanse las 3 cosas nomás. Doctor, una pregunta, ¿de diferencia entre MOVIS tipo 1 y tipo 2 hay diferencia de gravedad o no son iguales de gravedad? No hay gravedad. O sea, ¿Cuál sería?